compartir la Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. ¿Qué les parece si ponen su mano frente a mí y oran para que Dios nos bendiga y podamos ser esta mañana bendecidos por el Señor? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los oyentes, aún los que nos están escuchando por internet. Señor, que tú los bendigas, que tú, Espíritu Santo, estés haciendo la obra en sus vidas, que cada palabra que yo hable sea para edificación en la vida espiritual de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues esta mañana me toca continuar con la serie de enseñanzas de las bienaventuranzas. Sí, los que constantemente vienen a la iglesia, estamos viendo las bienaventuranzas y esta es la cuarta columna de las bienaventuranzas. Vimos bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Hoy vamos a ver esta cuarta columna y está en Mateo 5:6 y dice la palabra de Dios, dice que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces cuando leí el título de la predicación, de veras no le había dicho, el título de la predicación se llama Hambre de Justicia. Hambre de Justicia. Entonces cuando leí el título vino a mi mente rápido parte de mi vida, y apenas hace unos cuantos añitos. Yo nací en el año del 65, no saqué cuentas, pero a lo que quiero llegar, que cuando hablo de la justicia, cuando yo nací, empecé a tener uso de conciencia, 6, 7 años, estaba de moda lo de la masacre que hubo aquí en nuestro país en Tlatelolco. Y esa gente de ese tiempo, que ya eran adultos, claro, jóvenes, muchos crecieron con esas ideas, sí, de justicia, pero esa es la justicia que el mundo habla, la justicia que casi todos conocemos, y aún la justicia que a lo mejor tú crees que esa es, y hablamos de esa justicia. Y bueno, se va uno enrolando en eso y acomódale que yo prácticamente al salir de la primaria, recuerdo que mi hermano mayor era estudiante de una normal muy popular aquí en Guerrero, muy mal conocida, y leía los libros que él llevaba y bueno, fui aprendiendo algunas cositas a que hablaba acerca de la justicia y siempre los diálogos, siempre las pláticas que tú tienes con la gente giran en torno a lo que hay en tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que está en tu corazón es lo que vas a hablar. Si tú ves mucha televisión, muchas noticias, cualquier programa que veas, que escuches, algo de eso es tu conversación. Pero hay algo bien interesante aquí. La justicia a la manera de Dios es como nosotros la debemos de entender. Y quiero decirte que algunos de ustedes también crecieron con esa idea como yo la tenía. Y le digo que me estaba acordando y veo los nombres de mis hijos. Tengo 3 hijos: Moisés, Débora, Judith. Y bueno, vemos los nombres. Si yo hubiera crecido con esas ideas, a lo mejor mi hijo se llamara
Nelson, se llamará, estoy hablando de gente encumbrada internacionalmente, Gandhi. Nosotros aquí en Acapulco tenemos una estatua ahí en la costera que a lo mejor los niños no saben, ¿y ese señor por qué está ahí? Sí, Gandhi fue un líder hindú tremendo. Y bueno, cada uno de estos personajes, a lo mejor mi hija se llamara Juana por Juana de Arco, o Margaret, esa mujer que cuando eran las reuniones cumbres internacionales era la única mujer, a propósito de feminismo, que estaba en medio de todos, esa mujer de Inglaterra. Pero bueno, esa era la idea que uno tenía, o que muchos tenemos acerca de justicia. Y estaba recordando una canción de esas que le llamaban de protesta, que decía más o menos así, dice: hermano, dame tu mano. Y se oyen bonitas las canciones, dice: vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Suena así como bonito, pero ahora cuando el Señor llega a tu vida, tú cambias tu perspectiva y cantas canciones que Dios nos ha enseñado, amén, que está en la Escritura, amén. Dice una alabanza, dice: somos el pueblo de Dios, amén. Los veo muy serios. Somos un pueblo especial, amén, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y bueno, hambre de justicia. Y quiero mencionarles a un personaje llamado Salomón. Salomón fue un personaje que fue tanta su popularidad que aún de otras comunidades de otros países querían conocerlo para saber de su sabiduría. Y Salomón buscó, cuando empiezas a leer el libro de Eclesiastés, buscó conseguir todo lo que quiso. Después de que el Señor le dio sabiduría, él trató de llenarse de conocimiento. En los primeros capítulos él habla que él quiso llenarse de conocimiento y lo consiguió. Él quiso tener una profesión, él quiso ser un empresario, tener empresas. Él quiso ser rey, fue un hombre multimillonario. Si tú lees la Biblia, de todas las cosas que tenía Salomón, era inmensamente rico. Tuvo las mujeres que quiso, fue popular, ¿sí? Pero al final de su vida, él dice algo bien interesante. Al final, el Eclesiastés tiene 12 capítulos, pero al final, en el 11, entre el 11 y el 12, dice: sobre todas las cosas, dice, alégrate, joven, en tu juventud, ¿sí? Sé feliz, joven, en tu juventud, disfruta tu juventud, pero por sobre todas las cosas, dice, no te olvides de tu Creador. Al final, Salomón, cronológicamente se puede decir que Eclesiastés lo escribe en una etapa ya más madura, y ese libro, se podría decir, Eclesiastés tiene mucha sabiduría porque embarca los otros libros que escribió. El otro libro que escribió es Proverbios. Hay mucha sabiduría en Proverbios. En Eclesiastés menciona algunas cosas que ya mencionó en Proverbios. Y está el libro de los Cantares, que bueno, no habla tanto de la sabiduría, pero habla bien enfocado en el Señor. Él estaba avanzando, pero sentía un vacío. Y cuando nosotros no conocemos la justicia realmente de Dios, hay un vacío. Y ese vacío es como cuando sientes una necesidad. Mi esposa usa una palabra que dice necesidad. Cuando tiene hambre dice, tengo una necesidad. A veces te levantas y andas buscando qué hay en el refrigerador y hay cosas ahí para comer, pero andas buscando qué comer, o sea, no sabes ni qué comer, tienes necesidad de algo, ¿sí? Es como cuando a veces dices, tengo sed, y bueno, pues ahí está el agua, no, pero es que tengo sed de un refresquito, tengo sed o sea, esa es la sed a veces que tenemos. Pero bueno, vamos a entrar aquí en materia, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es justicia? Es lo que nosotros debemos de saber esta mañana. ¿Qué es justicia? Y una de las tantas definiciones, la más acertada, la da MacArthur. Dice que la justicia son dos cosas. La justicia implica dos cosas. Dice, número uno,
estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Esa es la justicia número 1, estar bien con Dios. Y eso lo vamos a ver en Romanos 1:17. Dice, Romanos 1:17, por favor. Una de las cosas que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela primeramente por fe. Yo debo de creer que soy justo porque eso es lo que me revela la justicia de Dios. Y para fe dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Hubo un hombre llamado Martín Lutero, que ese fue su versículo clave cuando él entendió que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? La iglesia en ese tiempo vendía un pedacito del cielo, se podría decir, a la gente. Les vendía un pedacito del cielo y le decían que pues podías comprar un pedacito del cielo. Entonces, cuando Martín Lutero se da cuenta de esto, él empieza a pegar en las ciudades cartelones donde decía precisamente este versículo: mas el justo por la fe vivirá. No podemos comprar un pedacito de cielo. Entonces, fue un hombre que fue llamado el emancipador de la fe. Entonces, la justicia es primeramente estar bien con Dios, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a estar seguros de que nosotros somos justos, ¿sí? Porque nosotros, dice, por nuestra fe vamos a vivir. Entonces le decía que justicia, punto número 1, es estar bien con Dios. Punto número 2 es un estilo de vida. Primera de Juan 2:29. Vamos a ver por qué es importante la justicia y entender que es un estilo de vida. Aparte de estar bien con Dios, ¿sí? Es un estilo de vida. Dice, si sabéis que Él es justo, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Si sabemos que Él es justo, debes de saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, para que nosotros podamos hacer justicia, sí, primeramente ya dimos el primer paso, ser hijos de Él. Entonces nosotros debemos de ser ejemplo para hacer justicia. Debemos de ser ejemplo para hacer justicia. Entonces eso es lo importante de nosotros. ¿Por qué es importante la justicia para nosotros? ¿Sí? ¿Por qué es importante la justicia? Porque si tenemos hambre de justicia, ¿sí? Porque si nosotros tenemos hambre de justicia, entonces nosotros vamos a tener una buena relación con Dios, ¿sí? Nosotros debemos de tener hambre de justicia. Por eso dice aquí la palabra, dice que somos felices cuando vemos que algunas cosas no se están haciendo justamente. Dice que hay una felicidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice en primera de Juan, dice, si sabéis que es justo, sabed también que el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, nosotros vamos a tener una buena relación con Él cuando hacemos justicia, ¿sí? Y no solamente tener hambre de justicia, sino hacer justicia, ¿sí? Entonces quiero por favor que me proyectes 1 Corintios 9:9. Vean cómo Dios se preocupa hasta por lo más mínimo que nosotros. Dice 1 Corintios 9:9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, dice, no podrás bozar al buey que trilla, no pondrás
bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Tiene Dios cuidado de los animales? Claro que Dios tiene cuidado de los animales. Esta escritura es sacada del libro de Levíticos, cuando dice cuando coseches, le está diciendo al Hijo de Dios, le está diciendo, dice, cuando coseches, cuando estés cosechando tu parcela, dice, no le pongas un bozal a tu buey, déjalo que él coma, dice, de lo que va cayendo, de lo que tú estás cosechando. Dios tiene cuidado de toda criatura, amén. Y si Dios tiene cuidado de toda criatura, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, sí, por el cuidado que Él tiene para nosotros. Es importante la justicia, porque también de esa manera nosotros vamos a procesar la vida eterna. Quiero por favor que me pongas Salmos 24 del 3 al 6. Y miren qué interesante empieza diciendo aquí la palabra, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces nosotros, la justicia es importante porque nosotros de esa manera procesamos la vida eterna, nuestra entrada al cielo. Entonces en el cielo hay pureza, en el cielo hay santidad, y nosotros no vamos a entrar al cielo así como estamos. ¿Por qué? Porque por nuestras obras nosotros no vamos a poder entrar. Siempre Dios ha provisto para nosotros, para la humanidad, y proveyó a su Hijo para que nosotros por medio del Hijo pudiéramos accesar al cielo, pudiéramos llegar al cielo. Entonces nosotros somos justos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Eso nunca se nos debe olvidar. No somos justos por nuestras capacidades, no somos justos por lo que hacemos, somos justos por medio de la fe. Entonces esa justicia que Dios ha puesto en nosotros va a trazar una línea entre el corazón de nosotros y el corazón de Dios. El corazón de Dios, sí, en esa línea el corazón de Dios va a estar en nosotros, y entonces vamos a ver las cosas como Dios las ve. Nosotros vamos a poder ser menos hipócritas, ¿sí? Nosotros vamos a poder ser menos fantasiosos, estar haciendo cosas que aparentemente son para agradar a Dios, ¿sí? Pero que realmente no están agradando a Dios. Acordémonos que cuando Jesús vino a la tierra, los hombres que más les dio duro fue a los fariseos. Nosotros dejaremos de ser como esos fariseos que solamente, ¿qué eran? Dice la palabra, ¿cómo son los fariseos? Dice, sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, solamente bonitos por fuera. Entonces esa línea del corazón de Dios hacia nosotros va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestro corazón. Entonces nosotros vamos de esa manera a entender el plan de Dios para sentirnos justos, no haciendo cosas para que la gente me vea, haciendo cosas sí para que el Señor nos vea. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor dice en su palabra, dice, cuando estés orando, dice, no ores como los que se ponen a orar en las plazas públicas para que los vean. Dice el Señor, tú métete en tu recámara y ahí
ahí, dice, ahí yo te voy a ver ahí y yo te voy a exaltar, dice, en público. Esa es la justicia de Dios. Amén. Voy a pedirte de favor que cierres tus ojos un momento. Es importante, mira, cierra tus ojos. Quiero que anotes, a lo mejor en tu mente, en tu corazón, o en un lugar donde tú estés anotando, si estás anotando, piensa en 3 personas que no conocen al Señor. Piensa en 3 personas que necesitan conocer de la justicia de Dios. Piensa en ellas y anótalas. Anótalas, y esta semana empieza a orar por ellas. Invítalas a una casa de amistad de las que tenemos aquí en la iglesia. Puedes invitarla dependiendo de la confianza que tengas con ella aquí a la iglesia, pero ponte a orar por ella para que esta persona conozca al que nos ha enseñado su justicia. Amén. Amén. Vamos a ver el punto de cuál es el plan de la justicia de Dios. Vamos a ver cuál es el plan de la justicia de Dios. Y vamos a enumerarlo. Son 3 puntos. El primer plan de la justicia de Dios es no autojustificarme. No autojustificarme. ¿A cuántos nos gusta justificarnos? ¿Cuántos nosotros somos muy dados a justificarnos? Cuando tú y yo nos justificamos, no avanzamos. La autojustificación te separa de Dios. La autojustificación, ¿qué hace? Nos separa de Dios. En vez de acercarnos a Dios, nos va a separar. ¿Sí? Dice Jeremías 13:23, habla acerca dice, de un animal llamado un leopardo. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, las cambiará. Dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. No se puede mudar las manchas de un leopardo. Así nosotros, dice la palabra del Señor, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Nosotros desde que nacimos, dice la palabra, nacimos con pecado. Estamos habituados a hacer el pecado. Amén. Poquitos amén. Yo creo que los demás no están habituados. Estamos habituados. Dice el apóstol Pablo, cuando habla de él, dice, miserable de mí, dice, quiero hacer lo bueno, dice. Quiero hacer lo bueno, dice, y termino haciendo lo malo. Dice, miserable de mí. Por nosotros no podemos hacer muchas cosas. Entonces, cuando nosotros nos justificamos, tú puedes decir, bueno, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Pues sí, a lo mejor eres bueno comparado con Hitler, que mandó a matar muchos judíos. Eres bueno, pues, comparado con los dictadores de aquellos años que les hablaba, como Pinochet, que mataron mucha gente. Comparado con ellos, a lo mejor eres bueno. O si te comparas con este paisano de México, digo, el Mocha Orejas, ¿no? Este hombre cruel que anduvo hace unos ayeres. Comparado con ellos, sí somos buenos, pero nosotros no somos buenos. ¿Somos buenos? Alguien se le acercó aventándole una lisonja a Jesús y le dijo, maestro, bueno. ¿Qué le contestó Jesús? Bueno, solamente mi Padre. Amén. Bueno, solamente mi Padre. Dale un aplauso al Señor. Es necesario que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva que la ve Dios.
No somos justos por nosotros, Dios nos hace justos. Entonces, no me voy a autojustificar porque eso me va a alejar de Dios. Tampoco me voy a mezclar en una religiosidad, porque aún eso me va a apartar de Dios. A empezar a ver alrededor y estar juzgando que si trae el cabello largo, que si trae el cabello corto, que si trae pantalón, que si trae falda, que si trae vestido, que si trae camisa manga larga, manga corta. No te fijes en nada de esas cosas. No te fijes en nada de esas cosas. Y si viste algo, olvídalo. La religiosidad es a lo que te lleva a aislarte. Aislarte, te aíslas, terminas solo, porque empiezas a ver a los demás y empiezas a juzgar a los demás y terminas solo, porque todos están mal y solamente tú estás bien. ¿Sí? Todos están mal, solamente tú estás bien. Eso es un religioso que busca solamente ver conductas de reglas y vives de esa manera condenando a otro. Y aquí lo interesante es que tú y yo sabes lo que eres. Sabes lo que eres y te acercas confiadamente al trono de la gracia. Sabes lo que eres. Está el hijo pródigo que la había regado y dice que estaba allá trabajando allá y lo pusieron a cuidar unos cerdos, pero él dijo: regresaré a la casa de mi padre, allá estaré mejor. Amén. Regresaré a la casa de mi padre, ahí estará mejor. Tú eres bienvenido aquí. Amén. Siempre, en todo tiempo, te acercas confiadamente. El cielo es perfecto, ¿sí? El cielo es perfecto. Nosotros no caberíamos ahí, pero nosotros cabemos porque Dios nos ha hecho justo. Amén. Amén. Así que quiero decirte que no importa cómo seas, cómo vengas vestido, tú eres bienvenido aquí, a este lugar. Amén. Amén. Punto número 2. Dios envió a su Hijo para pagar por mis pecados. Eso ya lo conocemos, ¿sí? Dice en San Juan 3:16, dice que tanto Dios nos ama, tanto Dios te ama, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, sí, no se pierda, dice, y tenga vida eterna. Lo cantamos, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado, pero debemos entenderlo así, que Dios envió a su Hijo para eso. Y no es que nosotros seamos mejores que otros, porque lo hemos entendido. Sí, no somos mejores que otros porque lo hemos entendido. Cada una de las personas que cree en Dios, usted, como buen hijo de Dios, sea respetuoso. Siempre sea respetuoso. Si él va a otra iglesia, si él lo que le llaman es de otra religión, como dice uno vulgarmente, Jesús no vino a hacer religiones, ¿sí? Las religiones las hicimos nosotros los humanos. Jesús solamente vino a presentarnos a su papá. Solamente a eso vino. Entonces nosotros no vamos a estar juzgando a nadie y ni meternos en problemas ahí de diálogos vanos que nada nos va a edificar. Nosotros debemos de tener una plática que edifique nuestra vida. Amén. Igual que toda esa gente, nosotros fuimos, como dice en el libro de Apocalipsis, dice en el libro de Apocalipsis, no lo tengo escrito, pero empieza diciendo, dice que nosotros, dice, el Señor nos rescató, dice, de toda tribu, ¿sí? De toda ciudad, de toda lengua, diferentes lenguas, ¿sí? Con la misma sangre, dice la palabra de Dios, nos redimió a cada uno de nosotros. Amén. A cada uno. Entonces fuimos comprados con la misma sangre. Romanos 3, 23 al 25. Ahí nos dice cómo ante los ojos de Dios, ¿sí? Nosotros somos justos, ¿sí? Romanos 3, 23 al 25, por favor. Entonces,
dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, dice, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, nos hace justos ante sus ojos. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida en esa cruz. Con su sangre nos ha redimido. Amén. Ahí somos justos. Mira un ejemplo que te puedo dar. Vamos a suponer que Acapulco, pues es de la tierra todo, ¿no? Y el cielo estamos acá en el Pacífico, y la isla más lejos que se podría decir de por acá arriba es, ya no sé ni, aquí como está todo así, aquí está el Océano Pacífico, la isla está para acá, Hawái está para allá arriba, para allá arriba. Entonces, si de aquí a la tierra tú quieres llegar a Hawái por medio del mar, nadando, ¿habrá alguien que pueda llegar? Aunque sea medalla de oro en los Juegos Olímpicos, este estadounidense es el más de moda, que ganó las medallas que quiso como nadador. ¿Llegará hasta allá nadando? ¿Verdad que no? El mejor nadador acapulqueño, aunque sea el mejor salvavidas de Acapulco. Mauricio es el mejor salvavidas de Acapulco. Mauricio Molina. No vas a llegar al cielo. Y puede ser un paralímpico, ¿no? Que está peor, ¿no? Dicen, no llego al cielo. Pero los niños son bien listos. Amén. Y más nuestros hijos. Amén. No los veo convencidos. Nuestros hijos son bien listos. Amén. Nuestros hijos son muy listos. Y si le dices a un niño para llegar al cielo, y un niño te puede decir, dice, pues para llegar al cielo, pues a Hawái, pues en un barco, papá. Amén. Y a eso quiero llegar. Jesús dice en su palabra, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno va a ir a mi papá, dice, si no es por mí. Ninguno va a ir al cielo si no es por mí. Dice, yo soy el camino. Ninguna religión te va a salvar. Ningún guía espiritual te va a salvar. Ningún iluminado que pueda haber por ahí te va a llevar al cielo. Solamente Jesús te puede llevar. Entonces, ante los ojos de Dios, Dios nos ve justos. Dios nos ve justos. Un ejemplo que me estaba acordando, ahorita que dije los niños son bien listos, los que fueron ayer al servicio, y lo menciono porque no vino el niño. Ayer declamó un niño, los que fueron allá al evento. Ese niño es bien listo. Y a propósito de justicia, yo la primera vez que lo escuché declama una poesía que se llama Hombre de Barro. No, pero yo lo veía y me reía cuando lo estaba viendo, ¿no? El énfasis que le pone el niño en el kinder, Hombre de Barro. Pero Hombre de Barro es una poesía que habla acerca precisamente de la justicia. Entonces yo de payaso, allá un día que estábamos allá en la casa de su abuelita y andaba el niño, y le empecé a parafrasear una poesía muy conocida, de acorde a su edad, porque el niño es bien inquieto, y le empiezo a declamar una poesía que dice, con su nombre de él: mamá, soy Mauricio, no haré travesuras. Y le empiezo a decir, y un cielo impasible, pero yo le hacía énfasis, mamá, soy Mauricio, no haré travesuras. Se me quedaba viendo así con sus ojitos y me dice, no es cierto, hermano, esa poesía tú la estás inventando. Dice, no es cierto, no es cierto. Son muy listos los niños, claro que son muy listos, ¿sí? Entonces Dios, ¿sí?, es el que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Otro ejemplo que te puedo decir a cómo es que nosotros podemos llegar a Dios es cuando Dios como juez, ¿sí?, como juez, cuando está el juez aquí
vino a mi memoria que los que crecieron en mi época, pues yo hablo los que crecieron en mi época, me gustaba escuchar un programa en la radio que se llama La Tremenda Corte, y todo era imaginativo, eso de La Tremenda Corte. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte. Ya los de mi edad sí se están riendo, los demás no saben ni qué ondas. Pero ahí está el juez con su traje, con su toga, con su traje, su martillo es el mazo ahí para ejecutar la sentencia. Al final de cuentas siempre el personaje Tres Patines lo sentenciaba, ¿no? Y ahí está. Y tú puedes tener una defensa para presentarse ante Dios como juez y decirle a Dios: Señor, pues no tengo, ante Dios no vas ni poder hablar, porque no vas a tener manera de justificarte. Y como no vas a tener manera de justificarte, te puede sentenciar. Pero en ese momento Dios dice: yo me quito la ropa, me quito la toga, me quito todo, dice, y pago por ti. Amén. Pago por ti. Dios paga por ti y por mí. Entonces, nuestro espíritu desea el cielo, ¿sí? La palabra de Dios dice que nuestro espíritu con gemidos indecibles habla por nosotros. Nuestro espíritu desea el cielo. Y 2 Corintios 5:2 habla acerca de cómo nuestro espíritu está anhelando, dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nuestro espíritu clama, amén, desea estar en ese lugar que la palabra de Dios nos describe. Entonces nosotros, ¿sí? Yo quiero decirte algo importante. No te enfrasques en la religiosidad, porque la religiosidad siempre en conclusión te va a llevar a hacer, ¿sí? Hacer cosas para estar bien con Dios. Hago aquello para estar bien con Dios. Doy esto para estar bien con Dios. A eso te lleva la religiosidad. Pero quiero decirte algo mejor, ¿sí? Algo mejor. Que nosotros, en esta relación que nosotros te llevamos a que tú tengas con Dios, a lo único que te llevamos es a que tú digas: soy un hijo de Dios. Amén. A que tú creas y digas: soy hijo de Dios. Y con esa libertad yo me acerco al Señor y digo: soy hijo de Dios. Yo me acerco con esa libertad. Punto número 3. Acuérdense que el punto número 1 es no autojustificarme para aprender la justicia de Dios. Punto número 2. Dios envió a su Hijo para pagar con mis pecados. Y por último, todo lo que hago es disfrutar por fe lo que hizo por mí. Disfruta la vida en el Señor, disfrútala. Que la vida no sea tu vida, tu estilo de vida en el Señor no sea un martirio. Disfrútala, ríete, diviértete, pero que ahí esté el Señor contigo, tú que estés disfrutando la vida en el Señor. Romanos 3:22. Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea. Dios nos hace justos, amén. Dios nos hace justos, amén. Amén. Nosotros, se podría decir, los que estamos más viejos en el Señor, hablando en el Señor, a veces somos los principales que a veces criticamos, juzgamos. Mi hermano, tú que vienes por primera vez o que vienes siempre, tú eres siempre bienvenido a esta casa. Amén. Tú eres siempre bienvenido a esta casa. No importa cómo vengas, no importa, tú eres bienvenido a esta casa. Amén. Amén.
¿Hemos aprendido la justicia del Señor? Amén. Hemos aprendido la justicia del Señor. Ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Cuando nosotros entendemos la justicia del Señor, nosotros podemos vivir en libertad. Somos libres. Cuando entendemos la justicia del Señor, vamos a hablar cuando debemos de hablar. Al final hay 2 capítulos, mira, Romanos 10, 9 al 10. Fíjense, vamos a leerlos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Nosotros teníamos un concepto, una definición de acuerdo al mundo acerca de la justicia. Si tú y yo hubiéramos estado ese día cuando está el Señor Jesús ante el concilio, ante Poncio Pilatos. Poncio Pilatos se para y está Jesús ahí. Pero también había otro hombre que la gente lo consideraba que hacía justicia, ¿sí? Llamado Barrabás. Ahí estaba Barrabás también. Y Pilatos dijo: ¿a quién prefieren? ¿A quién prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién prefieren? Si tú y yo hubiéramos estado ahí, también hubiéramos gritado: a Barrabás, a Barrabás, y que Jesús sea crucificado. Tú y yo hubiéramos gritado igual. Pero ahora hemos entendido la justicia del Señor. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Su sangre vale por cada uno de nosotros y por todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Adoremos al Señor. Un momentito, cierra tus ojos. Este amor que siento en mí por ti, Jesús. Oh, viviré para adorarte, mi Rey. Yo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Yo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Gracias, Jesús. ¿Cuántos decimos amén a la palabra que hemos escuchado hoy?